Muy buenas noches con todos y bienvenidos a este espacio que es del Seminario Permanente de Historia Política. Nos convocamos por la necesidad que hemos visto todos y todas sobre renovar los debates existentes con respecto a la historia política, que incluyan también estructuras, vivencias políticas cotidianas y otros niveles de relacionamiento y conflicto que existen dentro de la sociedad. Asimismo, la ampliación de temas que integran los nuevos y los viejos debates de la historia política. Hacer análisis críticos con respecto a instituciones, partidos políticos, movilizaciones sociales, ideologías, entre otros, sin olvidar los debates actuales con respecto a la interdisciplinaridad, lo interseccional, lo intergeneracional, con un acento especial en raza, clase y género. Creemos que la historia es un conocimiento vivo que nos permite estudiar de manera crítica el pasado y comprender la complejidad del presente. Por lo que eso nos lleva a cuestionar narrativas historiográficas tradicionales centradas en historias broncíneas, con visiones cronológicas y que excluyen a gran parte de la sociedad dentro de la historia. Por lo tanto, esto requiere nuevos lenguajes y prácticas que nos ayuden en el ejercicio y en la discusión de una nueva historia en el Ecuador, en la región y en el mundo. Asimismo, nos motiva la defensa de la historia como una práctica pertinente de la actualidad, por lo que es necesario generar espacios que por décadas han sido solo de profesionales de la historia, pero que deben ser abiertos al público para que los debates, usualmente encerrados en los claustros de las academias, puedan ser conocidos por el resto del público, para de una vez por todas dejar a un lado la hegemonía de la narrativa historiográfica tradicional. Nos convoca entonces los conflictos y la coyuntura que hemos vivido durante los últimos tiempos, en la cual nosotros pondremos en práctica esta búsqueda de nuevas historias políticas que nos ayuden a democratizar la historia con todos y todas. Habiendo dado esta introducción, en este espacio que lo hemos titulado como todos los octubres posibles, se llevará a cabo una serie de reflexiones desde la historia para analizar sucesos y procesos que han motivado las movilizaciones sociales a lo largo de la historia, entendiendo el rol de los actores estatales, de la sociedad civil y qué hechos han llevado a cabo y qué resultados hemos tenido también. De esta manera, se desea dar una mirada desde la historia y una entrada de análisis tanto desde una base empírica, también desde una base teórico-metodológica para entender los procesos ocurridos y qué reflexiones nos da a nosotros desde la academia y también como sociedad civil para entender nuestro rol dentro de un espacio social. Para ello, el seminario ha establecido 3 ejes temáticos, los cuales vamos a discutir en esta reunión. Como tal, vamos a tener el primer espacio, en el primer eje que se hablará sobre violencia, entendiendo violencia desde el Estado, los efectos sobre las movilizaciones, el Estado, cuál ha sido el rol del Estado desde estos distintos momentos, sus consecuencias y su accionar frente a las protestas, y también sobre las movilizaciones, entender las motivaciones de los grupos sociales, de los grupos de interés y qué procesos han llevado a cabo para que estos grupos tengan esta intencionalidad, cuáles han sido los resultados como tal y qué consecuencias hemos tenido a lo largo de la historia, ver los beneficios y también los efectos que han tenido. Como tal, nos vamos a situarnos en el Ecuador, pero siempre viendo más allá de lo local también, considerando aspectos dentro de lo regional y dentro de lo global. De esta manera, la metodología que nosotros vamos a tener para el seminario va a ser de la siguiente manera. En primer lugar, hemos establecido grupos de trabajo, como se mencionó anteriormente. Cada uno de los grupos va a leer unas tesis que hemos nosotros realizado con base en una serie de reflexiones previas y finalmente vamos a llevar a cabo un conversatorio.
cada eje va a tener una tesis de partida y vamos a ver cómo esta conversación nos va a permitir luego entrar en una plenaria donde vamos a ampliar el diálogo de una manera mucho más abierta entre los miembros y, y ver qué planteamientos vamos a sacar a partir de esto. De esta manera, vamos a dar inicio con el primer eje temático, que es el eje de violencia. No, buenas noches con todos y con todas. Dentro del acento que nosotras trabajamos en este gran tema de todos los octubres posibles, nos situamos en la violencia. Y para situarnos enunciativamente y teóricamente en este acento, hemos considerado necesario partir de algunas categorías que nos permitan organizar los ejes temáticos que les comentaré a continuación. El primer concepto del que queremos partir es el concepto de ciudadanía perversa y por lo tanto de inclusión inferior perteneciente a una dupla antagónica de universalismo, racismo, sexismo. Y esto igualmente incluye situarse en una división funcional de lo urbano y lo rural dentro de un proyecto civilizatorio con criterios binarios de valoración. Y finalmente, todo aquello que les acabo de mencionar implica un alejamiento necesario de las lecturas que se realicen con criterios de multiculturalismo ornamental. Entonces, como esto es el planteamiento de las tesis, no nos vamos a adentrar mucho como dentro de los planteamientos, pero queremos poner unas rieles, ¿no? Entonces, la riel de la ciudadanía perversa. Ahí nos remitimos a Andrés Guerrero y nos remitimos espacio-temporalmente a la segunda mitad del siglo XIX y nos situamos en el Ecuador. Nos estamos situando en el 19, nos estamos situando en la ciudadanía perversa y por lo tanto en una suerte de desbroce, ¿no? De desbroce republicano de todo aquello que cabía en una ideología liberal incluyente, ¿no? El ser ciudadano tenía que incluir a ese otro indígena que ya no era concierto, que ya no contaba con protector de naturales, que además era tributario. Entonces, ese otro en tanto que individuo, ese otro en tanto que unidad doméstica, ese otro en tanto que comunidad, pero de repente y impulsivamente lanzados pues a una lógica de inclusión de segundo orden. Una inclusión que además pasa por el desbroce de la dupla de lo urbano-rural. Lo urbano y rural pensado como fronteras de un proyecto civilizatorio de presupuestos binarios, como les comentaba hace un momentito, que hasta ahora calan hondo, ¿no? Y que proclamarían ya en las primeras décadas del siglo XX, proclamarían higiénicamente algo como nunca la ciudad en el campo, nunca lo moderno comprometido, siempre la modernidad y siempre el progreso mestizo, armónico, estanzante y blanqueado. Entonces, estas son algunas ideas que satelitan, que giran en torno, que constelan esta riel de la ciudadanía perversa que también trabajó Guerrero. Un segundo riel sería el del universalismo, sexismo, racismo. Tenemos que comprender esta dupla vergonzosa dentro del macrosistema interpretativo del sistema mundo moderno trabajado por Wallerstein, ¿no? Cuando hablamos de una ciudadanía incluyente pero de segundo rango, nos estamos remitiendo a esta categoría. ¿Por qué de segundo rango o por qué una ciudadanía perversa? Porque la inclusión funciona como una inclusión de rangos inferiores. Entonces, como les decía, ahí vamos con Wallerstein, cuando desarma la cabeza bicéfala de ser Juno, ¿no? De ser Dios ahora moderno, en donde el universalismo funciona, sirve como ideología preponderante para los cuadros rieles, por nada que les estamos hablando de rieles, no fue antojadizo, que se piensan merecedores de la meritocracia, pese a una salida inequitativa, de las decisiones y las escisiones de vida.
y el racismo y el sexismo como el revés. Y aquí nos vamos a permitir una pequeña cita, pero que nos parece sumamente prudente, de Wallerstein en su texto de introducción a los sistemas mundo de la segunda década del XXI. Dice: con estas múltiples circunstancias, el criterio universalista desempeña una función sociopsicológica central en la legitimación de las asignaciones meritocráticas. Hacen que quienes logran el estatus de 4 se sientan justificados en su posición ventajosa e ignoran que la manera en la que el llamado criterio universalista les dio acceso no era en verdad completamente universalista, o ignoran los reclamos del resto por acceso a los beneficios materiales asignados. La norma del universalismo es enormemente tranquilizadora para quienes se benefician del sistema. Hace que ellos se sientan merecedores de lo que poseen. Por otro lado, el racismo, el sexismo y otras normas que Wallerstein denomina antiuniversalistas realizan una tarea igualmente importante en la asignación de trabajo, poder y privilegio dentro del sistema mundo moderno. Suponen exclusiones en el espacio social. En verdad son otros modos de inclusión, pero de inclusión en rangos inferiores. Estas normas existen para justificar los rangos inferiores, para hacerlos cumplir y de modo perverso, miren el paralelismo con Guerrero, de modo perverso incluso para hacerlos tolerables a aquellos que han recibido un rango inferior. Tercer riel, ¿no? El tercer riel nos lleva a la noción de multiculturalismo ornamental. Entonces estamos hablando de que es una inclusión perversa, una inclusión de segundo rango, y por lo tanto nos preguntamos, ¿es acaso una inclusión si hablamos de rangos inferiores? Si vemos con asimetría esta inclusión, y si de repente el ornamento estético cultural sin presente va a ser la norma que se supondría incluye a toda una alteridad que en procesualidades históricas no ha logrado entrar de manera equitativa. Entonces, si nosotros nos acogiéramos al ornamento multicultural, estaríamos rezando algo como: me reconozco en la alteridad siempre que esté adscrita a un pasado de grandes hombres que no se muevan de un museo, o de las bellas comunidades que se restringan al escenario folclórico. Es decir, si nos adscribiéramos al multiculturalismo ornamental, estaríamos en una alteridad que no tiene voz política en el presente, y eso es angularmente problemático. El ornamento no permite una dinámica de diálogo conflictivo y emancipatorio. Por eso justamente es ornamento. Esta es nuestra base teórica, de la que simplemente ahora voy a enumerar 4 ejes de reflexión y unas preguntas. Primer eje: la deslegitimación histórica como una constante. Como sujetos históricos, la alteridad de las comunidades indígenas ha estado flanqueado en una minoría de edad, en una tutela, en un proyecto de inclusión en rango inferior al mundo mestizo, y además siempre se ha puesto en tela de duda que sean representantes de intereses colectivos. Entonces, primer eje, deslegitimación histórica crónica. Segundo eje, diferenciación de las formas de la violencia. Hay una forma de la violencia estatal con un despliegue de medios que es excesivamente asimétrica, con recursos y apoyada además en una dicotomía discursiva de la civilización versus la barbarie. Una violencia, por otra parte, desde la protesta, deslegitimada nuevamente, pero una violencia como defensa, como respuesta, como parte constituyente de lo que puede significar una protesta social. Tercer eje, el otorgamiento dadivoso de la culpa. La culpabilización de la protesta como factor de 1, desestabilización económica; 2, como conducente al irrespeto patrimonial; 3, como caotización de la urbe, ¿no? Como el campo que irrumpe en el higienismo proclive y bello, modernizante de la ciudad moderna; 4, como irrespeto a la vida, es decir, esta comunidad que incluye a miembros que deberían haberse quedado en casa, es decir,
esta incomprensión de una movilización comunitaria. Estábamos ahí hablando del tercer eje, de la dádiva, del otorgamiento de la culpa. Finalmente, nuestro cuarto eje es la adición de todos los males. Se rechaza la alteridad de las comunidades indígenas en tanto que alteridad interna, en tanto que elemento que pone en entredicho el metarrelato nacional mestizo. Es una herida interna. Se construye así a un enemigo, entre comillas, fuera de lugar, al que se adicionan otros sujetos sociales incluidos, excluidos desde el criterio de inferioridad. En las protestas de octubre del 2019, estos otros sujetos sociales adicionados fueron, por ejemplo, los migrantes. Con esos cuatro ejes y con los fundamentos teóricos al principio enunciados, nosotras dejamos planteadas las siguientes preguntas para que conversemos entre todos y todas, ¿no? ¿Quiénes sufrieron una doble muerte en la lucha social y en el olvido de la opinión pública? ¿De qué manera podemos pensar la movilización como proceso legítimo de derechos y no como episodios aislados? 3. ¿Cómo evaluamos la violación constante de los derechos humanos cuando se dan las movilizaciones sociales? ¿Por qué estaban luchando? Esta es la última pregunta que a nosotras nos pareció clave. El por qué se estaba luchando es una pregunta a la que se le hizo paréntesis y a la que constantemente se le está dando una desmemoria en la narración histórica. Parecería que en el 2019 fue la primera vez. Parecería que a principios del 20 fue la primera vez. Parecería que a principios de los 90 fue la primera vez. Y situémonos en los años 60 y situémonos con Andrés Guerrero, cuando nos recuerda que en diciembre de 1961 hubo 12,000 guasicungueros que estuvieron en Quito siendo representantes de una protesta social colectiva que estaba desmembrando una tenencia de la tierra bajo criterios de una supuesta redistribución. Entonces, hasta allí el postulado de nuestras tesis. Listo, agradecemos bastante a Sofía Luzuriaga por su intervención. Vamos a pasar a la siguiente intervención, que será del grupo de Estado. Damos la palabra a nuestros compañeros. Buenas noches con todas y todos. Es para nosotros quienes integramos el grupo de Estado, de trabajo de Estado, un gusto poder compartir igual unas tesis de trabajo que hemos elaborado en el espacio interno, que pasaré a leer a continuación. Es algo bastante corto. Bueno, el Estado, en su multiplicidad de sentidos y acepciones, como estructura, institución, actor, arena y problema, se presenta como un objeto difícil de aprehender analíticamente, ya que muchas veces se da por hecho y es caracterizado alrededor de lugares comunes que no dan paso a una problematización necesaria. En esta complejidad analítica, un acercamiento histórico al problema del Estado es clave, dado que ayuda a percibir los diversos matices, pone en cuestión los sentidos comunes sobre el objeto Estado, desnaturaliza los sentidos que apuntan a la reificación del Estado, acota la coyuntura o los sentidos de la lectura de la coyuntura al calor de la procesualidad e historicidad, visibiliza las agencias en juego y en interacción con el Estado, entre otros elementos que permiten ubicar al Estado como objeto y proceso histórico con generalidades y particularidades que en su juego dan cuenta de episodios específicos y procesos específicos. El método historiográfico, por tanto, permite entender el problema en sincronías, diacronías y otras temporalidades diversas. Así, en el marco de la reflexión amplia que se ha planteado sobre todos los octubres posibles, queremos proponer 3 aristas para pensar y discutir el Estado, en el caso ecuatoriano, en el marco también latinoamericano.
El primero es pensar el Estado en clave de ciudadanía y fiscalidad, pensar el Estado en su relación con la nación o el proyecto nacional de comunidad política, y pensarlo también al Estado o al problema del Estado en la tensión permanente entre estructura y agencia. Para el primer punto, la discusión que sostuvimos al interior del espacio de debate orbitó alrededor de comprender la fiscalidad no únicamente como la recolección de recursos, sino como una forma particular de relación política que puede ser, en el caso ecuatoriano, vinculándolo en una larga procesualidad, como una condición previa a la ciudadanía, pero también como condición habilitante de la propia ciudadanía. Este vínculo político, además de aportar la base material sobre la cual el Estado puede desplegarse, es decir, sin recursos del Estado no puede desplegarse, y también reproducirse, constituye al mismo tiempo las vías de exigibilidad de derechos y la construcción o posibilidad de construcción de gramáticas políticas que enuncian, al menos de parte de los actores, posiciones en respuesta y reacción al Estado. Pensando en las movilizaciones de 2019, una de las motivaciones que se enunció era la respuesta contraria frente a la eliminación de los subsidios a los combustibles. Eso no únicamente representaba una condición material de la demanda, sino una condición posmaterial y compleja de la demanda, que hablaba precisamente de las condiciones de ciudadanía, que en el caso de Ecuador tienen mucho que ver con ciertas demandas históricas que no han podido tocarse o que se han defendido principalmente en la calle. En segundo lugar, una comprensión del Estado queda incompleta si es que se la divorcia de la problematización del Estado con la comunidad política que dice representar. Es así que si nos ponemos a pensar en clave de nación, como aquella comunidad política en la cual el Estado se ve representado, la cual el Estado defiende, supuestamente representa el bien común de esta comunidad política, estamos viendo el problema del Estado de manera incompleta. Hay que ver también ese proyecto político, esa supuesta comunidad política que más allá de lo existente también es una comunidad en potencia, una comunidad muchas veces abstracta. En el caso ecuatoriano, más allá de las diferencias regionales que han sido ampliamente estudiadas en la historiografía y también de la diferenciación identitaria que se generó en el caso del Ecuador en oposición al vecino del sur y que fue una narrativa potente hasta finales del siglo XX, los debates sobre la comunidad política en Ecuador se han visto influenciados por un carácter étnico. Ahí entra el tema complejo y resuelto de la plurinacionalidad como una posible salida política que no termina de concretarse en la práctica y que en octubre, al igual que en otras ocasiones de movilización social, se manifiesta como un tema que no ha sido resuelto y más bien que termina completamente problematizado. Finalmente, como último elemento, si se piensa al Estado en la tensión entre estructura y agencia, se puede reconocer que el actor y el proceso estatal no se presenta o no debe presentarse y entenderse únicamente como una exterioridad condicionante y regulatoria, es decir, el Estado no únicamente existe por fuera de los sujetos, como aquello frente al cual la sociedad civil se enfrenta o tiene una relación conflictiva, sino que es una relación también política que involucra a estos actores. El Estado no está fuera, sino también está dentro de nosotros, dentro de los actores sociales que se posicionan en relación al Estado. El Estado está en los propios actores que no solo responden frente a él, sino también en él y con él. Este reconocimiento es importante porque permite visibilizar la contingencia del Estado, no como un ente de Leviatán, un ente monolítico, sino más bien como una relación política que está condicionada por la propia acción de los actores. Y en consecuencia, ver de esta manera el Estado permite reconocer la potencia y agencia de los actores sociales para transformar y reformular los términos de la relación política. Estos tres elementos, que son
parte de los elementos de la discusión que tuvimos al interior del grupo nos parece que son importantes para poner en común y abrir una discusión amplia que nos permita visibilizar en términos históricos y con un análisis detallado de corta, mediana y larga duración, los octubres posibles en Ecuador, que siempre nos hablan de esa potencia social y esa condición compleja, contradictoria y también posibilitante del Estado en nuestro contexto específico. Y eso. Listo. Agradecemos a Fer por su intervención y vamos a dar paso al último grupo de trabajo, que fue el de movilizaciones. A continuación iniciaremos con... Bien, un saludo para todas y todos quienes nos escuchan. Efectivamente, el grupo de movilización social ha trabajado, ¿no es cierto?, una tesis, una declaración que también tiene algunos elementos que después trataré de recapitular, ¿no es cierto? Nosotros pensamos desde la noción de tradiciones democráticas modernas, porque concebimos a la democracia como un espacio conflictivo y no solamente que se manifieste en el voto, porque efectivamente el voto no siempre ha sido universal, sino que por muchos años habían grupos importantes que fueron excluidos del voto, ¿no es cierto? Además, los sectores relegados por el poder político también han participado y buscado representación en la vida pública, y una de esas estrategias ha sido justamente la movilización. La movilización no solamente para el espacio democrático, sino también en todas las formas de la representación de lo político. En ese sentido, reconocemos el carácter legítimo de la movilización social, porque a través de estas acciones se expresan demandas colectivas que de otra manera no serían consideradas por los poderes públicos. Entre otras cosas, los agentes sociales se movilizan para obtener, ampliar o defender derechos, así como también frente a la ruptura de pactos sociales o como una respuesta válida a los abusos del poder. Los sujetos históricos saben las razones por las que se movilizan y generan lenguajes y repertorios que les permiten organizarse, canalizar el descontento y generar estrategias para conseguir presencia política, de tal manera que sus demandas serán efectivamente escuchadas e implementadas. No se debe olvidar que tanto el voto como la movilización social han sido constituyentes del republicanismo desde la creación de la comunidad política ecuatoriana. Este es el legado popular: calle, organización y sufragio. En este sentido, lo que queremos expresar es que la movilización hace visible al sujeto político, declara y engloba una voluntad colectiva. Además, la movilización tiene un carácter instituyente, es decir, transforma también y no necesariamente es el producto del descontento o de la violencia como tal, sino que también es justamente una voz de lo político, de la participación, una forma de insertarse en un sistema que manifiesta no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde otros puntos de vista cultural, en términos de género, de división del trabajo, una violencia y una desigualdad, ¿no es cierto? Entonces, la movilización da lenguaje al actor político y traduce la conflictividad. Es una herramienta para mitigar la desigualdad que atenta contra la integración en una comunidad política. Por lo tanto, reconocemos entonces a la movilización, como ya se había dicho, como parte del sistema democrático, como un espacio donde los agentes se expresan, y hay efectivamente, cuando hablo de agentes, estamos hablando de agencia política, de una toma de decisiones, y que es tan válida como otras formas de manifestación en lo político. Creo que hemos enfrentado momentos donde se ha deslegitimado las propuestas de la movilización, sobre todo de los sectores que no han participado de la vida política o no han sido incluidos desde el poder. Y entonces, claro, hay un intento de deslegitimar esta movilización con la famosa frase: hay otras formas de protestar. Efectivamente, hay otras formas, y nosotros consideramos que las formas que utilizan los actores políticos tienen esta legitimidad, porque es parte del ejercicio democrático. Este ejercicio democrático tiene que ver también con todo lo que hemos dicho sobre los octubres posibles, ya que en el grupo, en el Seminario Permanente de Historia Política, hemos encontrado también diferentes momentos de participación política
que podrían remitirse incluso a octubre de 1820 y después también pasar por diferentes momentos y llegar a octubre de 2019, que ha sido como una especie de parteaguas, y no solamente en el territorio ecuatoriano, sino que también deberíamos tener presente la movilización de octubre en Chile, que ha sido tan importante, eh, por toda la transformación económica, la transformación democrática, y en la actualidad el caso peruano también nos ha llamado la atención respecto a la movilización que se está presentando, pero bueno, esto lo dejo un poco más abierto para que de pronto lo topemos en la plenaria, donde recuperaremos y seguramente debatiremos algunos aspectos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Agradecemos a Alejandro por su intervención. A continuación vamos a pasar a la plenaria entre los miembros del seminario permanente una vez expuestas las tesis. Entonces, en este espacio vamos a hacer un momento de deliberación mucho más abierto y con la participación más activa de los. Listo. Por este momento, damos invitación para que los miembros puedan participar. Quien desee comenzar, tiene la palabra. Tiene la palabra Luis Bisuete. Bueno, muchas gracias a los colegas que están aquí reunidos para este diálogo, sobre todos los octubres posibles, y también para quienes van a ver el resultado de este mismo. Después de oír algunas de las tesis, quiero que mi primera intervención en esta plenaria vaya alrededor de la relación violencia, ciudadanía y nación, sobre todo alrededor del relato hegemónico de la nación blanco-mestiza. Tenemos que tener en cuenta que la nación no es algo preexistente en ese sentido, sino depende de la aparición de la comunidad política ecuatoriana, sea donde sea que se le ponga fecha, ya sea 1830, 1821, o sea, hay un amplio debate al respecto, pero depende de la aparición de esta comunidad. Y lo que podemos ver es que este relato hegemónico, a pesar de los intentos por construir una plurinacionalidad, ha ejercido una violencia de cerca de 200 años en la concepción de quienes integran esta nación. En este proceso de construcción de la nación se ha intentado homologar a todos los habitantes, y quienes no calzan en este molde pues son excluidos. Y quienes han defendido este relato blanco-mestizo de nación, pues como se dijo en las tesis de violencia, del grupo de violencia, son quienes denuncian desde una posición ventajosa, quienes ya están homologados a este relato. Entonces, esto nos debe llevar, creo yo, a ver nuevas formas de conmemorar, y aquí quiero hacer referencia a un octubre en específico, que es el 12 de octubre, tan polémico en nuestra sociedad y entre nuestra comunidad de historiadores, de intelectuales y público en general, sobre todo alrededor de los festejos que solían hacerse alrededor de ello y las conmemoraciones que todavía se quieren mantener alrededor de la fecha. Esto perpetúa la violencia generalmente que sale desde el siglo finales del XIX, pero sobre todo del siglo XX, del hispanismo, que defiende esta homologación contra quienes no integran este colectivo y quedan excluidos. Quedan excluidos en cómo conmemorar, en cómo crear el relato nacional, y esto también en cómo articular la identidad nacional. Entonces, hay que recordar que los monumentos que tanto bulla arman en estas fechas, pues responden a este acto violento al ser colocados de imposición de un relato nacional que pone en segundo plano la narrativa misma de la violencia de la conquista al armonizar el encuentro de dos culturas en un discurso, pero también refuerza esta idea
de lo que el grupo de violencia ha llamado la ciudadanía perversa. Esta ciudadanía que a 2020 sigue excluyendo, sigue ejerciendo discriminación de género, etnia, etcétera, que nos debe llevar a pensar qué nación seguimos construyendo. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Perdón, es que yo comencé con mímica. No, pero realmente, Luis, disculpa. Luis, hay una serie de elementos sumamente interpelantes en los que dices, pero me voy a centrar en aquello que tú mencionas de la conmemoración. Hace un par de días conversábamos con una de las integrantes de este seminario permanente de historia política, con Viviana. Conversábamos respecto de lo que implica el conmemorar y los lugares de la memoria. Ahora, desplacemos, o más bien centremos esas aristas a la discusión que ahora nos convoca de todos los octubres posibles, ¿no? El conmemorar qué, por qué y desde dónde. Cuando uno habla de conmemorar, habla de un legitimar. Entonces, ¿qué es lo que se legitima? Aquello que me representa, ¿verdad? Aquello que me representaría dentro de un metarrelato, como tú bien dijiste, Luis, blanco mestizo, de una supuesta armonía de construcción del Estado. Pero hubo algo que el grupo de Estado justamente mencionó, que es la contingencia. Y yo quería que justamente ligar lo de la conmemoración, lo de la legitimación, con esta palabrita, este elemento que parece tan como si nada, pero que es tan posibilitante, que es el de la contingencia del Estado y por lo tanto la contingencia de los metarrelatos, de la estructura y de la agencia. Entonces, más bien, ahí quisiera complementar tu interrogante, Luis, con preguntarles al grupo de Estado a qué se referían con esta contingencia, cómo se mezcla con la estructuración y cómo resulta en metarrelatos de correlación entre estructura y agencia. Muchas gracias. A mí me gustaría pensar dos cosas que se han dicho en estas dos intervenciones y también cuando se presentaron las tesis. Es muy importante esto del Estado, por ejemplo. Lo último que yo he estado leyendo ha estado como muy presente y se ve que el Estado es algo que está siempre en construcción, en conflicto, que no puede ser entendido sin el relato de la nación, que terminan siendo relatos hegemónicos, pero también yo lo estaba viendo como esta parte que a veces se invisibiliza o tal vez no, depende de dónde lo estemos leyendo, es el tema de la burocracia y quiénes están detrás de esas personas, del Estado. ¿Por qué pienso en esto? Y va lo segundo que habían dicho ustedes, que son el tema de las conmemoraciones. Mucho de esto del relato hegemónico se hace, yo estoy segura de haberlo escuchado antes, pero lo voy a decir ahora sin citar, es a fuerza de decreto. Entonces, yo hace un par de días estaba revisando algunos archivos y encontré, por ejemplo, la idea de que el Estado, el gobierno, está decretando que el 12 de octubre de cada año tiene que ser recordado como el Día de la Raza o tiene que ser recordado como un elemento importante en la construcción de la identidad, pero no es el único que la única fecha. Yo sé que pensamos porque es 12 de octubre y porque estamos viendo que ha generado mucha polémica en los últimos años. Antes no, a eso voy a esa idea de construcción, a esa violencia de decir, vamos a celebrar esto y vamos a celebrar el 3 de noviembre de 1820 y el 4 de noviembre y el 18 de noviembre y esos días van a hacer esto y lo van a hacer de esta forma. Es a fuerza de decreto que se van construyendo estas conmemoraciones y lo que podríamos decir ahora, además de interpelar al Estado, es interpelar lo que hacen a fuerza de decreto. Y lo otro que dijo el grupo de Estado, el tema de la plurinacionalidad, es algo que también habría que preguntarnos. Está en nuestra Constitución, vuelvo a lo que se hace a fuerza de decreto, pero ¿qué realmente se ha hecho por un Estado plurinacional? Sí, está en la Constitución y se ve hermoso y nos felicitan desde afuera y nos dicen el Ecuador es un Estado plurinacional, pero acá,
viendo la reacción que se tiene ante los movimientos indígenas en octubre, ¿en realidad se ha caminado algo desde que se hizo a fuerza de decreto eso? Eso por ahora. Gracias. Bueno, creo que justo los elementos que se han planteado son precisamente relevantes. O sea, creo que además de las tesis, las otras puntos que enriquecen la discusión. Y quisiera responder un poco a lo que dijo Sofi, o sea, la pregunta sobre la contingencia, ¿no? Vinculándolo precisamente a lo que también están diciendo sobre las conmemoraciones y el decretismo alrededor del cual se construye la nación. Y es que precisamente cuando uno se pone a pensar, y en eso ya Bourdieu fue, creo que muy claro al plantear de que cuando pensamos del Estado, cualquier cosa que estamos pensando, los sentidos comunes que pensamos sobre el Estado, es una muestra de que el Estado nos está atravesando, es también lo que el Estado nos permite pensar sobre sí mismo, no pensando que es un actor externo, sino más bien que es una lógica que nos atraviesa. Entonces, muchas veces es incluso beneficioso haciendo esta diferenciación que muchas veces Vivi Velasco insiste, ¿no? La diferenciación entre Estado, gobierno y régimen, que en las conversaciones diarias en los medios de comunicación se confunden, aparecen como que fueran sinónimos. Hacer esa diferenciación es importante porque muchas veces para el gobierno de turno es importante marcar esta distancia entre sociedad y Estado. Es decir, aquí está el Estado que tiene un carácter superestructural que controla las relaciones políticas, que ordena la vida común, y abajo está la sociedad. Entonces es una posición de poder en la cual la sociedad mira hacia arriba al Estado y no hay una posición de entender que el Estado y la lógica del Estado atraviesa finalmente. Entonces, por ejemplo, en el tema de las conmemoraciones, es importante, igual siguiendo el planteamiento genético de Bourdieu sobre el Estado, vale la pena pensar que uno de los capitales que él dice que forman parte del metacapital estatal es precisamente un capital simbólico. O sea, el Estado tiene poder en tanto los actores sociales reconocen ese poder del Estado. Claro que hay un poder real, digamos, que es el poder de la fuerza física, el monopolio de la violencia, ¿no? Y en las bases de la sociología está eso presente, digamos, quién tiene el monopolio de la violencia física, pero también hay una parte de reconocimiento, porque no únicamente, si fuera únicamente un tema de violencia física, si nos quedamos en el tema de violencia física, no se podría explicar la caída y transformación de otros estados que tuvieron ese manejo, porque hay otros elementos que están en juego, y eso también nos habla de la contingencia y del carácter no monolítico del Estado. Entonces, pensar, por ejemplo, conmemoraciones que dan sentido a la construcción de Estado-Nación, es también entender esos esfuerzos continuos del Estado de crear esos metarrelatos que le dan ese poder simbólico, le dan esa legitimidad más allá de una legitimidad material del control y monopolio de la fuerza física. Entonces, claro, el mismo hecho de establecer en el siglo XIX religiones oficiales del Estado, por ejemplo, y en el siglo XX, y también el XIX, pero también el siglo XX, los lenguajes oficiales, cuál es la lengua oficial, nos da cuenta de aquello también. O sea, cómo finalmente existen otros tipos de violencia que van construyendo esta comunidad política que necesariamente es excluyente. Creo que finalmente esta pregunta que hace Luis de qué tipo de nación estamos construyendo es fundamental, porque finalmente, ¿cómo se puede construir una nación como comunidad política que no sea por sí misma excluyente? O sea, la inclusión implica necesariamente exclusión, no existe una inclusión universal. Entonces, en ese sentido es lo que se incluye necesariamente habla de aquello que se está excluyendo. ¿Cómo podemos construir una nación que no esté sostenida en este carácter ambiguo, digamos, de inclusión-exclusión? Son creo que preguntas que también nos llevan a pensar no solo el largo proceso histórico de la construcción del Estado en Ecuador, sino también el carácter de la movilización reciente y que seguramente se va a seguir dando en el futuro inmediato. Bien, bueno, yo quería retomar algunas cosas de lo último también que habló Fernando, pero en la intervención de Sofía, pues hablábamos un poco sobre el multiculturalismo, ustedes hablaban sobre esta realidad, y yo creo que a veces, claro, en este relato de lo nacional se construye una cuestión de que efectivamente somos diferentes, somos diversos,
pero hasta ahí. Entonces, ¿hasta dónde llega el reconocimiento de esta diversidad? Ágata también mencionaba algo de esto, ¿no es cierto? Un reconocimiento folclórico, tienen derecho a ponerse sus trajes o a tener la identidad que gusten, pero cuando tenemos que tener en cuenta sus demandas, como por ejemplo, lo que reconoce la Organización Internacional del Trabajo, la consulta previa. El Ecuador es un país signatario, pero no se ha hecho jamás en ninguno de los aspectos, ni siquiera para la educación intercultural bilingüe, se han hecho procesos de consulta previa. Entonces, hasta ahí podemos pensar que no existe una interculturalidad, sino que efectivamente hay un reconocimiento simbólico. Y otro elemento que quería destacar, sobre todo en la definición de Estado, es pensar justamente en este uso legítimo del monopolio de la fuerza física, y cómo toma relevancia en momentos de ajuste estructural cuando se aplican las políticas del neoliberalismo, y vemos diáfanamente cómo se cumple a rajatabla, la receta. Recortes en todo lo público, pero a la parte que legitima el uso de la violencia, pago puntual de los salarios, consideraciones, conmemoraciones. Estamos en un momento de absoluto ajuste económico, digamos, pero la FAE festejó con mucha libertad, con vuelos y con bombos y platillos. Entonces, bueno, me hace pensar un poco que efectivamente se está cumpliendo a rajatabla y que cualquier otro uso monopólico, digamos, o cualquier uso, perdón, no monopólico, pero cualquier otro ejercicio que pueda implicar violencia es absolutamente deslegitimado, ¿no es cierto? Entonces, esta deslegitimación nos hace pensar que efectivamente hay desigualdades muy profundas. Entonces, claro, presentar, ¿no es cierto?, a los agentes de parte estatales que son los representantes de este uso legítimo, ¿no es cierto?, de la fuerza física como víctimas de los movilizados, efectivamente nos pone a todos, tanto a los miembros de las fuerzas del orden como a los movilizados, en una situación de absoluto control por parte de las ideas que rigen dentro de la concepción del Estado, pero también del gobierno, porque cada gobierno va aplicando, ¿no es cierto?, va legitimando ciertos elementos y otros no. Entonces, pero sí vemos una continuidad sobre el fortalecimiento, y como digo, no solamente responde a la movilización del Ecuador necesariamente. En Chile habíamos visto también con el cuerpo de carabineros un fortalecimiento de estas policías militares que han sido tan llamativas para los organismos de derechos humanos a nivel internacional, y que están siguiendo una receta, pero no solamente, claro, como les digo, de la receta neoliberal, sino también una receta de la seguridad. O sea, llama mucho la atención que en las movilizaciones de la década del 90 no habían personas que perdían sus ojos. ¿Por qué en estas últimas movilizaciones, a partir de octubre de 2019, uno de los blancos de este uso legítimo de la violencia son los ojos de los movilizados? Entonces, eso sí, realmente más bien lo dejo como una pregunta, pero pensando que es bueno también cuestionar este uso legítimo de la violencia por parte del Estado como tal, ¿no es cierto? Que es una definición que muchas veces se toma más en cuenta y se dejan de lado otros elementos de los que hemos conversado acá, ¿no es cierto? Como la inclusión, como el debate intercultural, porque hablar de multiculturalismo sería hablar de esta ciudadanía perversa. Eso. Hola, buenas noches. Con todas, yo quisiera decir algunas cosas. Es difícil recuperar, digamos, hay tantos ejes que cruzan nuestra explicación de hoy, no es una explicación, perdón, nuestro debate de hoy, que es difícil mirar por qué hilo, ¿no es cierto?, agarrar la discusión. Yo quisiera poner de pronto el debate en el tema del poder. Creo que no se ha hablado necesariamente, aunque está, digamos, es la presencia tácita, pero en realidad estamos hablando de la gestión del poder, ¿no? La gran transformación republicana del siglo XIX tiene que ver con la gestión y la administración del poder, ¿no? Como decía Luis, pues hay una primera forma, si ustedes quieren, un establecimiento de unas reglas de juego de manera violenta, de manera negociada también,
a partir de ese octubre de 1542, tan lejano, que inicia además el proceso de globalización. Y luego hay otro momento importante que nosotros hemos marcado como en octubre de 1820, pero que puede ser distintos octubres del siglo XIX, de otra vez una reorganización de la forma de administración del poder. Creo que hay que tener en cuenta que todas las comunidades políticas están disputando de manera tensionada la administración, la gestión del ejercicio del poder, y muchas veces el poder es, digamos, se puede traducir en la gestión de la reproducción de la vida, pero también de la reproducción de la violencia, ¿no? Creo que eso es importante tener en cuenta. Se construye entonces a partir del siglo XIX digamos, una trama que tiene algunos postulados básicos. Uno de ellos es la igualdad, ¿no? Además, el ejercicio de la organización del Estado tiene varias formas de expresarse, ¿no? El Estado es una relación, por un lado, una relación entre todos los pobladores, por eso a mí me interesa en particular pensar la relación fiscal, porque es la relación por la que alrededor de la idea de la igualdad y de la creación de una comunidad política, pues se extrae muchas veces o se cede otras veces pues el ejercicio del poder, los excedentes del trabajo y de los bienes, etc. Y todos esos excedentes van a ir a construir un bien común, que muchas veces la idea del bien común o la comunidad política, que la mayoría de las veces está relacionada con la construcción de la nación, ¿cierto? Que tiene un gentilicio al lado, ¿no? En este caso estamos hablando del Ecuador, pero en otro caso podríamos hablar de la Colombia, de los colombianas gran colombianos, ¿no es cierto? Y de otras nacionalidades que se van construyendo en el XIX. La administración del poder, entonces, pensando como el poder como las voluntades del pacto y de la violencia, yo creo que se pueden expresar además en ciertas formas de sofisticación de esa relación, ¿no? Y una de esas formas puede ser la institucionalización o la generación de organismos, ¿no es cierto? Y, como nos decía, el arte de la burocracia, ¿no? También otra forma del ejercicio del poder, de la extracción, de la cesión del poder, es precisamente todo el ámbito jurídico. Pensemos que lo jurídico es un espacio negociado, pero también tensionado, que expresa las reglas del juego. Y continuamente esas reglas están siendo pensadas y también tensionadas, también disputadas, ¿no? Y entonces creo que hay algunos elementos importantes para seguir hablando sobre la construcción republicana, que nos llevan además al último octubre, al que estamos pensando con más, como testigos además, ¿no? Que es el octubre del 19. Yo creo que las relaciones de poder se hacen sobre el cuerpo, y ahí junto tal vez lo que decía el Alejandro, ¿no? Como en la última represión, en la última forma de manejar, digamos, de los gobiernos, las manifestaciones consideradas legítimas o no o ilegítimas, ¿no es cierto? Han estado sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Esta idea de cómo se violentan los ojos, se violentan los cuerpos, ¿no? Y a mí me parece que es importante entender que principalmente las relaciones políticas, y una de ellas fiscal, se hace sobre el cuerpo, ¿no? Y yo lo leo como una forma de agotamiento de la relación del pacto, además de la aplicación de todos esos sistemas sofisticados, como lo jurídico, que también es un espacio disputado, y que no siempre expresa una dominación de arriba hacia abajo, porque, por ejemplo, si tomamos, abro un paréntesis, si tomamos la idea de la plurinacionalidad, hay que recordar que la CONAIE en sus primeros levantamientos de 1990, 91 hasta el 94, pues además de pedir ni una hacienda, ¿no? Recuerden que ese era el lema de levantamiento, ¿no? Para 1992, cuando se iba a cumplir los 500 años, ni una hacienda en el Ecuador. Estaban pidiendo una transformación, una aplicación de una ley que se había dado en 1974 y que no había tenido la rapidez
¿no es cierto?, de su aplicación, además de pedir hablar por tierra, ¿no?, o de disputar la tierra, estaban disputando lo jurídico. Y es bien importante cómo ese es otro espacio de tensión, porque los movimientos indígenas y las poblaciones indígenas, primero tributarios y poco a poco ampliando con la movilización social, con el manejo además de la violencia, ¿no? El momento en el que se activa, por ejemplo, un levantamiento comunitario, se lo hace de manera violenta porque se ha agotado la posibilidad del pacto, la posibilidad de la negociación, y es necesario establecer un paréntesis violento y de pronto luego pasar a una forma de nuevo negociar, ¿no? Generalmente de manera asamblearia, dentro de las comunidades indígenas y también dentro de los gobiernos, ¿no es cierto? A través de esta sofisticación de organismos que provoca la construcción republicana del Estado. Entonces recordemos que en el 94 había la necesidad, bueno, desde el 90, digamos, desde el 90 hasta el 94, y creo yo que en toda la historia contemporánea del Ecuador, pues las poblaciones indígenas están disputando también su espacio como generadores de lo jurídico, ¿no? Y vemos que si bien parece ser que la plurinacionalidad no está completa, ¿no es cierto?, no es el ejercicio completo en lo jurídico, pero sí ha habido un espacio, digamos, por lo menos la disminución de la intermediación de unos sujetos despojados de una capacidad jurídica, pero totalmente determinados y legitimados de su capacidad tributaria, ¿no es cierto?, o fiscal, entran a jugar en arenas que les eran desconocidas, y yo creo que esa es una diferencia entre la cultura política de las poblaciones a las que les podemos llamar de una manera muy general con fines pedagógicos indígenas, ¿no es cierto?, porque sabemos que hay pueblos y nacionalidades en el Ecuador y son más de una decena, y luego se transforman, ¿no es cierto?, o pasan a disputar otros espacios que no son necesariamente la corporalidad, ¿no? A mí me parece que lo que vimos, y con esto termino, disculpen la intervención un poco larga, lo que ocurrió en octubre del 2019 era el agotamiento de ciertas esferas de negociación y tensión dentro de lo jurídico, ¿no?, dentro de lo legítimo, y entendiendo, digo, como ese espacio jurídico, y se rompe entonces el pacto, no solamente de las poblaciones indígenas, sino también de otros actores históricos, estudiantes, trabajadores, incluso los miembros del partido con el que el gobierno de Lenín Moreno llega al poder, ¿cierto? Hay ahí una lucha, digamos, una esfera, un campo de batalla diverso también, y recae sobre el cuerpo, y por lo tanto, digo porque hay una, digamos, una amenaza a la reproducción de la vida por el cambio de la relación fiscal, cambia, o ese futuro incierto, ¿no es cierto? Y entonces es necesario movilizar de nuevo el cuerpo, los cuerpos individuales y por supuesto también los cuerpos colectivos, ¿no? Muy complejo armar una sola tesis, perdón si hay un poco de desvarío o imprecisión en lo que he dicho, pero bueno, abro más bien algunos puntos que espero que llamen la atención de lo que he podido recoger. Perfecto. Yo creo que con base en lo que hemos discutido, con lo que hemos planteado en nuestras tesis, me ha llamado a mí mucho la atención lo siguiente, y quisiera quedarme yo con dos ideas que me dejan bastante, que me llaman mucho a posibles discusiones, no solo para este momento, sino para posteriormente. Primero, pensar en qué momento nos encontramos y en qué momento se encuentra el Estado también. O sea, pensar en todos estos procesos que se han ido dando, y no solamente en lo que ha pasado actualmente, sino que entender que el Estado como tal no es el mismo desde el 19, no es lo mismo hablar del Estado en el siglo XX, no es lo mismo hablar del Estado en el siglo XXI.
ver todos los procesos que se han ido dando. Si nos remitimos incluso desde el 19, pensar en todos estos procesos de intentar, esta intención de crear todo un proyecto de Estado-Nación llega a ser muy conflictivo, todo este proceso entre los distintos actores políticos, todos estos grupos de poder que tienen sus intereses de por medio. Incluso ahí me llama a mí a pensar, sobre todo en este momento, ¿qué nos llama primero, como sociedad civil? Segundo, a grupos como la academia, los distintos sectores, sean sectores productivos, sectores sociales, a diversos grupos, ver cómo entender estos espacios, el espacio que nos ofrece el Estado como tal, y qué implica esta disputa, primero, para que nosotros como ciudadanía podamos tener un alcance para una apropiación del espacio público, para que nosotros podamos seguir siendo estos actores que podemos construir, que podemos apropiarnos, y no solamente eso, sino dar aportes para la construcción de este Estado como tal, pensando que, como bien dijo Fernando, nosotros somos parte del Estado, nosotros prácticamente nos nutrimos, respiramos al Estado y que somos parte de él. Y no solamente eso, sino también cómo ante esta disputa, pensar entre estas ideas como la ciudadanía perversa, qué es lo que debemos hacer para, no sé si decirle contrarrestar, pero sí por lo menos llegar a generar unos espacios de reflexión y crítica bastante fuertes ante estos procesos que realmente llegan a ser en cierta manera preocupantes. Algunas ideas que me llamaban la atención era, claro, o sea, también pensando en este estado en que se han ido generando bastantes paradigmas, varias ideas, entre esas ideas como el progreso, la modernización, desarrollo que se dieron en su momento, ya en el siglo XX, con esta idea del modelo keynesiano, el modelo cepalino, post-keynesiano que se dio también, y que, bueno, ahora tenemos también esta presencia del mercado que es sumamente fuerte, estos actores que realmente llevan a influir bastante en nuestra toma de decisiones y ver cómo realmente eso llega a afectar en distintos espacios. Y ahí viene mi segunda parte que me pongo a pensar, y es en el tema de la institucionalidad, la cuestión de las instituciones que se han ido formando dentro del Estado y el rol de la burocracia que también que se va consolidando. Ahí pienso en estos discursos que se han ido generando y que también desde los estudios no institucionales mencionan que las instituciones necesitan generar una serie de prácticas, una serie de procesos para que también los individuos se puedan sentirse parte de, y ahí realmente pensar si es que la ciudadanía, la sociedad civil se siente como parte del Estado y no pasa exactamente como lo que se mencionó hace un momento, si más bien nos sentimos externos a él, si es que realmente nos ha llegado a generar estos espacios de representación y de identidad a la final, que creo que es sumamente necesario entender. Entonces, aquí también me llama mucho la atención estos procesos de la burocracia, de esta burocracia que también ha ido afianzando sus relaciones dentro de estos espacios de poder, pero también pensar qué es a lo que responden estos grupos. O sea, por un lado, sí, tenemos una generación de políticas que vienen desde una fuerza de grupos de interés que, como se dice, estos insiders o estos grupos internos que tienen sus intereses, sus ideas, se motivan con acciones que a la final pueden responder solamente un pequeño nicho y que realmente eso es lo que luego cuando no existen estos grupos se les está dejando afuera, tienen el Estado, luego reacciona, y que obviamente luego vemos esos procesos de la violencia física, donde se ve en la expresión de los cuerpos y la violencia simbólica, y finalmente pensar en cómo esta burocracia puede también representar más bien discursos de una expresión de poder de unas élites, y que realmente estaríamos viendo que, pese a que supuestamente nos están mencionando que tienen un reconocimiento de los distintos grupos que existen dentro de un espacio, como se puede ver que existen bases legales a veces que nos quieren decirnos que es a través del reconocimiento de la plurinacionalidad en el país, donde dicen que sí, que estamos integrando distintos grupos, pero realmente preguntarnos, o sea, si es que al final en los resultados que se ven, no solamente en el ámbito social, sino en el ámbito en los ámbitos de administración, en los ámbitos de los resultados de las políticas como tal, nos permiten ver que exista esta integración como tal de los sujetos. Entonces, eso era lo que quería intervenir para este momento y bueno. Buenas noches con todas y con todos. Bueno, considero que los aportes que han hecho hasta ahora son muy interesantes y muy válidos de analizar. Solo creo que hay una cosa que me gustaría aportar, y es que además de pensar en el poder, que resulta fundamental para entender el tema, ¿no es cierto?
necesitamos pensar también en, digamos, en el contrapoder, ¿no es cierto?, en los agentes sociales. Y creo que no es posible entender esa movilización y esa transformación del Estado sin entender la movilización de los agentes sociales, ¿no? Digamos, son estos agentes sociales los que han llevado a moverse al Estado, ¿no es cierto?, a cambiar. Y lo han empujado a negociar, ¿no es cierto?, a través de la búsqueda, de la construcción de un espacio social más justo, ¿no es cierto? Entonces son estos agentes sociales los que construyen este nuevo tipo de sociedad y van poco a poco procurando construir un Estado que sea de alguna manera un poco más incluyente, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante recordar que nada de lo que tenemos nos ha sido dado, ¿no es cierto?, como una dádiva por parte del Estado, que todo lo que se ha conseguido en la República se ha conseguido a través de la lucha social, ¿no es cierto? El hecho de cómo empezó el Estado republicano al Estado que tenemos hoy, que sin ser un Estado ideal, es un Estado mucho mejor de la forma en que empezó, tiene que ver con la lucha social. O sea, no son dádivas. Nadie se sentó en el Congreso a regalarnos nada, ni en la presidencia de la República. Son los agentes sociales los que luchan esos cambios y los que han ganado lo que se tiene hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces creo que es necesario la memoria, mantener la memoria y trabajar en la memoria y en la historia de esas luchas, ¿no es cierto? Exactamente para, digamos, poder mantener la visión justa, no solo de este Estado que, o sea, ya sabemos cómo se maneja, ¿no es cierto?, porque es la representación del poder, sino también de cómo la gente ha luchado porque ese poder tenga contrapesos. Y creo que, o sea, para eso está y tenemos la lucha de los obreros, la lucha indígena, la lucha de las mujeres, las luchas sociales actuales que son de tipo más diverso, que también debemos recordar, o sea, también debemos mantener en mente, porque lo otro es como algo que, o sea, nos escuchamos y nos sobrepasa, ¿no es cierto?, digamos, la violencia, el manejo, digamos, legítimo de la violencia que tiene el Estado, el trabajo del Estado. Entonces parecería como asfixiante si no mantenemos también en mente que venimos también y somos hijos de las luchas, de esas luchas sociales que también han estado presentes siempre y de las que nosotros o sea, somos legítimos herederos y debemos también mantener y valorar, ¿no es cierto? Eso es lo que me gustaría aportar hoy. Bueno, yo me quedé pensando un poco en esto que nos contó Alejo y también Vivi, y lo que estábamos pensando sobre las conmemoraciones y cómo llegamos al tema de este conversatorio, precisamente a partir de la conmemoración de un año de lo que sucedió en octubre del 2019. Y en este sentido me quedé pensando en qué es lo que estábamos conmemorando y cómo lo hemos hecho y cómo se ha hecho desde la opinión pública también. Y pensar en la opinión pública no en un sentido, digamos, tan restringido a los medios de comunicación masivos, sino a lo que estamos pensando todos como colectividad también, ¿no? Pero darnos cuenta que en esa forma en la que construimos sentido sobre un hecho que sucedió en el pasado, también está atravesado un discurso muy potente, digamos, muy fuerte de poder, en el sentido en el que se ha dividido, digamos, la idea de violencia entre una violencia legítima y una que no es legítima. Y en este sentido, la que es ilegítima también se ha construido en una suerte de dicotomía entre civilización y barbarie, que si bien no tiene el mismo sentido que tenía en el siglo XIX o pensando en el discurso de los unitarios y los federalistas en Argentina, no sé, pensando por ejemplo en el Sarmiento, pero sí en una suerte de división entre la civilización que viene a partir de la ciudad, de una suerte de conocimiento superior, etcétera, y una barbarie que está atravesada por el campo.
Y en este sentido, la forma de construir esta dicotomía entre una violencia legítima y una ilegítima, entre una violencia civilizatoria que nos lleva, digamos, a una mejora, a un progreso, y una violencia que nos hace volver al pasado, nos hace bárbaros. También hay una idea hay una forma de construir al sujeto social, al sujeto que se manifiesta como un actor único. Entonces meterle a todo el mundo dentro de una concepción como de todos los indígenas son esto, o solamente eran indígenas. Se desconoce quiénes más estaban atrás de esa movilización, quiénes más estaban en contra de una política. Y en esa estrategia también, bueno, en esta última lectura que se ha hecho, porque en esta conmemoración, digamos, a un año, o sea, hay un movimiento como muy fuerte en los medios, como por ocultar muchas voces. Nadie habla como de las personas que fallecieron en las movilizaciones, los desconocemos, son sujetos sin rostro. Se desconoce toda la complejidad del proceso. Entonces hay una forma también como de generar, de unificar a los indígenas, de quitarles toda voz y de ponerles la voz, digamos, del movimiento de lo que era la Revolución Ciudadana. Entonces todos estaban actuando manipuladamente. Y en esa forma de ocultar también se utilizaba mucho el recurso del temor, de generar como mucho temor a esta barbarie, y una de las estrategias incluso fue generar una suerte de temor o de rumor de que venían también a insertarse en las viviendas, que iban a generar robos, delincuencia, o sea, que venían como una forma de violencia que no era para protestar contra una medida social, sino para protestar contra la sociedad en sí misma. Entonces, una forma también de generar temor al otro. Y bueno, eso me parece que lo tenemos que tener en cuenta, porque esa forma de construir el relato sobre lo que pasó hace un año está muy presente y se ha difundido mucho, y es un relato que tiende a unificar, a generalizar a todos los actores sociales dentro de una sola forma, y a ocultar, digamos, la complejidad del proceso y lo que estaba pasando, las causas de esa movilización. Gracias, y de antemano me disculpo porque sí me voy a tomar un poco de tiempo, porque quiero retomar lo que dijeron Alejandro, Vivi, Catherine Orquera y Rosita, en más o menos pensar esto, por un lado, entre algunos octubres, pero trasladarse un poco a Chile y a lo que ha pasado, y lo que el caso chileno nos tiene que hacer pensar aquí en Ecuador. Y una de las cosas que los cientistas sociales, y entre ellos los historiadores, debemos sentarnos a problematizar, es que la democracia que vivimos al día de hoy, y creo que octubre del 2019 y octubre del 2020 no han sido más que reflejos de eso, es una democracia que nos legó la dictadura de la década de los 70. Quizá no en permanencia de una constitución, pero sí en defectos de un sistema político que ya no se sostiene tal cual, y que, del cual hemos visto una crisis en los últimos años. Esto me lleva también a pensar lo que Alejandro dijo de, bueno, ¿y cómo cambian las cosas con los 90? Es interesante que en los 90 podemos asumir que se maneja incluso con ciertas, o más bien dicho, vista de una muy mala manera por la élite política incluso, que el pueblo se movilizaba en defensa de esa democracia que había retornado y que veíamos desde finales de los 70, y se ha pasado a un creciente discurso de un ordenamiento de las formas de protesta. Porque desde hace más de 10 años se estableció un discurso de inestabilidad política tiene que ver con movilización social. Y ese discurso no se ha abandonado. Pero lo que hay que recordar es que nuestras repúblicas se han construido dentro del conflicto y se siguen construyendo como parte dentro de una dinámica permanente del conflicto.
Entonces, ahí dentro de eso, para ir al ramo de movilización social, pues quería hablar un poco de uno de los tipos de movilización social que existe, sobre todo para el siglo XIX, que es la movilización social en defensa del orden constitucional y del republicanismo. He llegado a ciertas conclusiones leyendo los trabajos de Martí Uroski, de Sonia Alda Mejías, de William Fowler, y revisando in situ los archivos de procesos como 1845, 1852, 59, 61, 76, 78, 83 y para cerrar en 1895. Entonces, para que veamos lo reiterativo de esto y también que se desprenden de las lógicas mismas de la independencia que nos llevan a octubres como el de 1820 con la independencia de Guayaquil. Y en esta movilización social que defiende el orden constitucional hay distintos estadios en el que estalla generalmente una revolución basada en actas en las que el pueblo se pronunciaba en las distintas localidades y en las que y los ciudadanos generaban levantamientos guiados por estas adhesiones como manifestación de la voluntad popular. Y la existencia de actas que guiaban estos levantamientos nos lleva a pensar que existía un orden y objetivos comunes muy claros en la movilización social. Automáticamente, después de estos estallidos, se daba una guerra por legitimidad, que la vimos en los octubres de estos últimos años, en las que ambos bandos se decían cuidadores del orden constitucional y de la misma democracia. Entonces, quienes se levantaban lo hacían en tanto habían detectado que el poder de los gobernantes había roto un pacto social entre todos y los representantes se habían sumado a esa ruptura del pacto social, lo que devolvía la soberanía nacional al pueblo. Y ellos estaban en todo su derecho de levantarse y pedir un cambio de gobierno, y muchas veces, y casi en todas las fechas que he nombrado, un cambio de constitución. Esto se daba ya sea frente a un despotismo, un autoritarismo, prácticas antidemocráticas, a pesar de que eran gobiernos electos, igual también para gobiernos no electos, porque había privaciones de libertades, privaciones de derechos, atropellos a la Constitución, incumplimiento de acuerdos negociados entre el pueblo y los representantes, reversión de derechos, muchas cosas que hasta hoy, el día de hoy se ven, y que no se quedaba en la mera ebullición, sino que los ciudadanos y el pueblo en general levantado hacía uso de la violencia cuando el Estado hacía uso de la misma violencia a la que llamaba legítima. Y que ya no era legítima al final del día, porque al momento en que el pueblo recupera la soberanía, el Estado no puede detentar en sus gobernantes una violencia legítima. Eso es muy interesante. Después de esto, una vez que generalmente triunfan estos levantamientos y movilizaciones sociales, existe un espacio deliberativo en el que se piden restauraciones de las reversiones y regeneraciones para acoplar el sistema político a las nuevas necesidades de la población y de lo político en general. Que se traslucen acuerdos, nuevas constituciones, leyes, o sea, que el discurso que en los últimos 10 años hemos oído de Ecuador con tantas constituciones, más allá de ser algo barbárico, es algo del pueblo mismo construyendo su república, que termina en una institucionalización que se lleva a cabo al intentar formar ciertas instituciones. Quería retomar este panorama de la movilización social y llevarlo a ciertos aspectos de la época decimonónica para retomar más de un comentario de los colegas. Entonces aquí sigo dando el orden para ya no acaparar la palabra. Bueno, creo que todo lo que se ha dicho por parte de los compañeros es sumamente interesante y relevante en cuanto a pensar este hecho que hemos pasado el octubre de 2019, pero también en el sentido en el que
nos convoca a pensar a la historia como una disciplina viva, ¿no? Justamente como comenzó la introducción de Jero. Creo que ahí yo quería como puntualizar en algo que me parece interesante pensarlo desde la historia, y es desde los lenguajes políticos pensar qué síntomas se activan, ¿no?, con estas movilizaciones, o sea, qué síntomas en general, o sea, síntomas de violencia, de racismo, de un ejercicio de la violencia desde el Estado, y de qué manera, o sea, y qué narrativas son las que se están activando, ¿no? Pienso en esto, por poner un ejemplo en específico sobre lo que hablamos y abordamos en el eje de violencia, y es sobre esta cuestión del otro, ¿no? Del multiculturalismo y del temor que se genera al otro. Entonces, ¿cuántas veces, o un síntoma de qué es este rechazo al otro, ¿no? Pensaba yo, por ejemplo, en la movilización de los 90 y estas ideas que se activan, estos síntomas de la invasión, por ejemplo, de estos otros que vienen a invadir la ciudad, nos invade toda la indiada, ¿no? O sea, estas cosas absolutas de violencia que no son de octubre del 2019, sino que tienen una construcción histórica muy amplia, ¿no? Y que creo que eso es algo que conviene llevar a la conciencia, de cierta manera. Resultaría, claro, hacer una genealogía de estos síntomas como el de la exclusión, resultaría un trabajo en sí mismo súper grande, pero sí quisiera como invitar a esto, ¿no? O sea, llevar a la conciencia algo que a veces no está tan consciente, ¿no? Y que son estas raíces históricas profundas que se activan cada vez que hay este tipo de eventos, ¿no? Entonces, creo que es para cerrar. Perfecto. Recogidas las intervenciones de nuestros compañeros, vamos a agradecer esta participación de los y las participantes, y de esta manera vamos a dar cierre al espacio de diálogo, no sin antes decir que es pertinente resaltar algunas ideas de manera general y pensar obviamente en este rol de la historia como esta ciencia que nos permite brindarnos metodologías y técnicas que nos llevan a reflexionar y criticar los procesos que suceden en nuestro presente, que también nos llama constantemente hacia nuestro pasado, y ver realmente cómo a partir de todos estos procesos nos hemos configurado, y también pensar en este punto sobre las protestas como tal y las movilizaciones. Dicho eso, vamos a retomar rápidamente algunas de las ideas que se plantearon a través de los grupos de trabajo, y principalmente del grupo de violencia, que su eje de reflexión partió desde esta deslegitimación histórica que se da a partir de estos constantes procesos de los grupos de poder, donde se ve este proyecto de querer incluir, pensando también desde esta inferiorización de estos otros grupos que siempre se les va a ver como este otro frente a este proyecto mestizo, esta diferenciación de las formas de violencia con un despliegue de medios asimétricos por parte del Estado frente a los grupos que protestan, esta violencia que viene a ser una respuesta frente a distintos procesos que se han ido dando y que realmente no responden a una realidad que viven la sociedad civil. Pensar en esta culpabilización de la violencia para desestabilizar como tal la movilización de los grupos, y también adicionar sobre el rechazo que existe por parte de estos grupos de poder sobre las movilizaciones, y cómo se contrapone este metarrelato de estos grupos, también este metarrelato mestizo, y cómo se construye este enemigo a partir de estos discursos. Por tanto, es importante también reconocer la agencia de los actores civiles, desde esta participación, desde lo comunitario, desde lo regional y desde lo global. Resulta muy viable entender estos momentos, pensar la agencia de los actores como tal, y también llamar a esta crítica y reflexión sobre lo que se hace desde el Estado. Tomando en consideración estas últimas palabras, yendo hacia el tema del grupo de Estado, entender
en esta procesualidad que se ha ido dando a entender el Estado en los distintos momentos históricos, en cómo se ha ido dando estos procesos de consolidación de varias ideas, de estos grupos, y pensar en este Estado como este objeto y este proceso, y como objeto y proceso donde vamos a ver que existe una serie de intencionalidades, una serie de particularidades en los distintos espacios donde a la final el Estado no solamente se representa a través de estas instituciones, no solamente se representa a través de espacios legales, sino pensando tanto en sincronía y diacronía, como también los actores. Son indispensables pensarlos para poder construir como tal Estado, poder intervenir para la generación de ideas y pensar en este momento de las movilizaciones como un espacio indispensable para poder ver qué se ha ido generando, cuáles han sido realmente los alcances que ha tenido el Estado en estos momentos y a qué nos lleva a reflexionar como historiadores y como sociedad civil también. Por último, en el grupo de movilización también pensar desde estos momentos cómo se ve esta representación de lo político, ver este carácter legítimo de la protesta como tal, como somos organizados desde estas repúblicas democráticas como tal, la movilización llega a ser un carácter no solamente totalmente legítimo, afianzado incluso desde bases legales, pero que obviamente desde distintos espacios se va a tratar de buscar esta culpabilización ante procesos donde veremos que los actores que se vayan contra estas instancias de poder van a ser estigmatizadas desde distintos ámbitos. Hay que pensar que la movilización a la final hace visible a los sujetos políticos, a los sujetos sociales, y ver también cómo se genera estos descontentos como producto de todos estos momentos en los cuales realmente las voces de las comunidades, de los distintos grupos, se ha ido no solo deslegitimando, sino también no se ha dado paso lo suficiente para que puedan expresar una manifestación de realmente sus realidades, asumiendo tal vez desde los ámbitos que se consideran desde el mismo Estado, cómo se entiende a estos grupos y pensar realmente la violencia como tal y los procesos de desigualdad, entender los diferentes momentos de participación y por último entender octubre, y creo que esto es importante, entender este octubre que nos ha llamado a nosotros, entender esta importancia simbólica, este momento de reflexión, no solamente como esta fecha, creo que como historiadores va más allá de eso, entender las fechas. Es importante entender este momentum como un espacio de ruptura, que no solamente va más allá de estas conmemoraciones tradicionales que por lo general se ha ido planteando siempre en los octubres, no solamente en el Ecuador, sino también a nivel global, sino también pensar en estas resignificaciones que se han ido dando a partir de las protestas y de las movilizaciones, donde se ve esta crisis de un sistema político que ha producido realmente efectos perversos en los procesos democráticos, en los procesos sociales, y que realmente desde la historia llamarnos realmente a una reflexión sumamente fuerte que nos permita a nosotros también resignificar varios procesos, entender estos conceptos como el Estado, entender sus procesos de nación, entender cómo se debería actuar y el rol que se tiene tanto desde academia como sociedad. Dicho eso, queremos agradecer la participación de los miembros del seminario nuevamente y estaríamos esperándoles para un siguiente momento. Creo que con eso estaríamos dando por finalizado y con mi compañero Jerónimo quedará. Sí. Lo discutido aquí es un ejemplo de que muchas veces lo abarcativo, muchas veces aquellos discursos que plantean explicaciones amplias no necesariamente toman en cuenta todos los aspectos de la conflictividad social y de los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales. Como queda evidente, después de esta larga discusión muy interesante, no existe una sola arista, no existe una sola forma, y nos vemos en la responsabilidad constante de siempre preguntarnos qué hay más allá de lo que se nos presenta, qué hay más allá de las narrativas y de los discursos simplistas y que son abarcativos. Por lo tanto, estamos llamados a continuar con este tipo de espacios. Y les invitamos a que sigan cuestionándose y sigan buscando este tipo de espacios. Y la mejor forma de hacerlo es siguiendo al Seminario Permanente de Historia Política en redes sociales, en Facebook y YouTube.
Esperamos que esta discusión haya sido de su agrado y de su interés y que haya sembrado muchas preguntas con respecto a los procesos. Y muchas gracias por su atención.